Que sea nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, el que una vez más nos conceda el honor, el privilegio de poder estar en su paz, de poder estar ante su presencia, de podernos sentir parte de su programa, de podernos sentir hijos de Él. Que sea su gracia, que sea su amor, que sea su Espíritu Santo el que en esta mañana esté con cada uno de nosotros, ya que como seres humanos, como seres vivientes, como personas que tenemos un cuerpo y un espíritu en este planeta Tierra, nuestros pensamientos, nuestras emociones y el espíritu de vida siempre va a buscar lo que el mundo ofrece, lo que el mundo da. Pero cuando nosotros descubrimos que hay algo más grande que todo eso, que hay un Dios supremo, que hay un Dios eterno, y que Él, a través de su Espíritu Santo, mora dentro de cada uno de nosotros, entonces ahí es donde comienza el milagro de lo que verdaderamente somos hijos de Dios, el milagro de estar en la paz de Jesucristo, porque todos los seres humanos a través de su cuerpo, a través de su espíritu, a través de sus emociones, a través de sus anhelos, buscan lo que el mundo da, buscan lo que la sociedad da, buscan lo que la religión ofrece. Porque todos los seres humanos en este planeta Tierra, a través de su espíritu y a través de su materia, por cuanto son y están en este planeta Tierra, por cuanto son y tienen un espíritu de vida, ese espíritu de vida que mora dentro del ser humano siempre va a buscar todo lo que el mundo ofrece. Pero gracias al dador de la vida, que nos permite poder estar en la paz de nuestra alma, porque la alma que el ser humano tiene no se distrae en pequeñeces de este planeta. El alma que cada individuo tiene jamás buscaría un sistema religioso. El alma del individuo jamás aceptaría dogmas, credos, tradiciones. El alma del individuo jamás aceptaría un intermediario, porque el alma del individuo es Dios mismo dentro del individuo. Que sea la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo en esta mañana, que sea el amor de Jesucristo dentro de cada individuo, para que podamos estar en esa gracia, en esa paz, en la paz de Jesucristo. Cuando el ser humano descubre su alma, cuando el ser humano hace contacto con su alma, cuando el ser humano sabe que lo que verdaderamente es alma viviente en este planeta Tierra, el ser humano ya no necesita seguir los patrones de comportamientos humanos, ya no necesita hacer lo que el espíritu le exige que haga, porque el ser humano a través de su alma vive en la dimensión de Dios. El ser humano a través de su alma vive en todo tiempo y a toda hora en la gracia del amor de Jesucristo. Eso es lo que el ser humano verdaderamente es en este planeta Tierra a través de su alma. Un hombre y mujer, como los ángeles, como los arcángeles, como las huestes celestiales, que en el término bíblico nos enseñan que pasan las 24 horas del día alabando y glorificando al dador de la vida, alabando y glorificando al único y soberano Dios. Y si los seres humanos que tienen alma están conscientes de eso, saben de qué están hechos y saben el propósito de su existencia en este planeta Tierra, como individuos, como seres humanos, como hijos de Dios. Demostremos de qué estamos hechos,
demostremos a qué hemos venido a este planeta Tierra. Si solo hemos venido a este planeta Tierra en cuerpo y espíritu, entonces no hay ninguna diferencia entre los sistemas sociales, entre los sistemas religiosos. Y cuando el ser humano, a través de su cuerpo y su espíritu, viven en este mundo, entonces siguen los patrones de comportamiento, siguen y buscan ellos mismos a un ungido, a un papa, a un profeta, a un apóstol que se autoproclama a través de esas enseñanzas religiosas, eso que dicen ellos ser. Pero un hijo de Dios, un hombre y mujer que ha hecho contacto con su alma, su mejor aliado es el Espíritu Santo. Es Jesucristo mismo dentro de cada individuo, y el individuo demuestra que es un fiel creyente en el dador de la vida. Vemos a Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, al reverendo William Marion Branham, hombres y mujeres maravillosos que llenaron este planeta Tierra, demostrando qué es vivir en la paz de Jesucristo, demostrando qué es tener alma en este planeta Tierra. Todos esos personajes de la historia bíblica, todos esos personajes que llenaron este planeta Tierra a través del conocimiento de la palabra de Dios, demostraron que es ser un hijo de Dios cuando el ser humano hace contacto con su alma. El ser humano demuestra quién es, demuestra de dónde viene y por sobre todas las cosas vive en la gracia de Jesucristo, vive en todo tiempo y a toda hora como viven los ángeles, como viven los arcángeles, honrando y glorificando al dador de la vida, honrando y glorificando a Jesucristo, el único y soberano Dios. Ese es el significado de la vida para un hijo de Dios. Los hijos e hijas de Dios que han venido en todo tiempo, en toda edad, en toda dispensación, han hecho la diferencia entre los seres vivientes que viven a través de su materia y de su espíritu. Han hecho la diferencia y han demostrado qué es tener alma. Pleno siglo XXI, año 2026, somos la voz del ángel mensajero, demostrando qué es ser un hijo de Dios, demostrando qué es tener alma en este planeta Tierra, demostrando que un hijo de Dios que tiene alma es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que le demuestra al alma de los hijos de Dios los misterios de la Biblia. El Espíritu Santo que le da a los hijos de Dios la revelación bíblica. El Dios eterno y la creación, a la nueva creación. Poder entender que a través de nuestra materia, a través de nuestro espíritu, somos seres vivientes que estamos en este planeta Tierra, nacemos, crecemos, nos reproducimos, pero luego esta materia muere. El espíritu llega al mundo de los espíritus. Pero cuando el ser humano conoce su alma y hace contacto con su alma, sabe el ser humano que su alma regresa de donde ha venido, que es de la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Es algo que no tiene principio ni fin, es algo que está sobre lo creado, es algo que manifiesta la eternidad a través, Dios, del alma del ser humano, porque el ser humano que hace contacto con su alma sabe que es eterno, sabe que es un hijo de Dios y sabe que su alma jamás morirá, porque está en la gracia del dador de la vida, el Dios eterno y la creación, a la nueva creación.
poder descubrir que el Dios eterno, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, ha estado siempre en el alma del individuo, esa alma que es eterna. Gracias, Salvador de la vida, porque es Él el que alimenta el alma de los hijos de Dios. Gracias, Salvador de la vida, porque en todo tiempo, en toda edad, en toda dispensación, desde el principio de la creación, Dios ha estado en representación en el alma de cada hombre y mujer que ha venido a este planeta Tierra. Cuando vemos el Dios eterno y la creación a la nueva creación, vemos que la Biblia no es una colección de historias aisladas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Él revela un solo propósito eterno. Dios creó al ser humano para vivir en comunión con Él. La caída introdujo el pecado y Dios desarrolló un plan para restaurar todas las cosas por medio de Jesucristo. Poder ver al Dios eterno y la creación a la nueva creación. Gracias, Salvador de la vida, porque en la creación del programa de Dios estaba nuestra materia, estaba nuestro espíritu, para estar en este mundo junto con todos los vivientes en este mundo. Pero en esa creación, Dios en su programa tenía traer el alma de cada ser viviente que a través de su materia y de su espíritu, Dios colocaría esa alma para demostrar la nueva creación, esa nueva creación que Dios tiene preparado para la raza humana. Poder ver al dador de la vida, poder ver a Dios, poder ver a Jesucristo, poder ver y sentir el Espíritu Santo, que es Dios mismo a través de Jesucristo en su Espíritu Santo, en los hijos e hijas de Dios. Gracias, Salvador de la vida, porque estamos conscientes y seguros de quiénes somos. Estamos conscientes y seguros de el propósito de nuestra existencia en este planeta Tierra. Estamos conscientes y seguros de que es el mismo y soberano Dios dentro de los hijos de Dios, hablándole a la humanidad del mensaje del evangelio eterno, el Dios eterno y la creación a la nueva creación. En el libro de Génesis capítulo 1 del verso 26 al 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El Dios eterno y la creación a la nueva creación. Poder ver la revelación bíblica, poder recibir los misterios de la Biblia. Cuando Dios diseñó y creó el universo, cuando Dios diseñó y creó las estrellas, los planetas, cuando Dios diseñó, creó y ordenó el planeta Tierra, ya había diseñado y predestinado el alma de cada hijo de Dios. Era la semejanza de Dios que vivía en la eternidad con Dios. Luego Dios diseñó y creó la materia de los seres vivientes para luego a la imagen de Dios poner el espíritu del ser humano en la materia para luego poner la semejanza de Dios dentro del cuerpo y del espíritu del ser humano. Poder ver el Dios eterno y la creación a la nueva creación.
poder estar conscientes y seguros de quiénes somos, poder estar conscientes y seguros de que no venimos por pura casualidad, ni mucho menos venimos para comportarnos como se comportan los vivientes. Tenemos la semejanza de Dios, que es el alma que Dios ha puesto dentro de nosotros. Tenemos la imagen de Dios, que es el espíritu del ser viviente dentro de cada uno de nosotros, y hemos sido diseñados y creados por Dios en esta materia para vivir en este mundo y demostrar que es tener la semejanza de Dios. En el libro de Génesis capítulo 3, verso 13 al 15. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. El Dios eterno y la creación, a la nueva creación. El propósito de Dios para los seres vivientes. Cuando descubrimos de qué estamos hechos, cuando descubrimos el secreto de la vida, cuando por la gracia del amor de Jesucristo descubrimos nuestra alma, descubrimos la semejanza de Dios en este mundo, descubrimos la imagen de Dios en este mundo y descubrimos la creación de Dios en este mundo, para luego, a través del manual de Dios que es la Biblia, vemos la nueva creación, en donde los hombres y mujeres que tienen la semejanza de Dios, que tienen la imagen de Dios, que fueron creados por Dios, pasan a la inmortalidad, pasan a la nueva creación. Es decir, en cuerpo, espíritu y alma viviremos en la nueva creación que Dios tiene diseñado y predestinado para los hijos e hijas de Dios. En el libro siempre de Salmos capítulo 8, del 3 al 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Que sea la gracia del amor de Jesucristo para que podamos entender y comprender el Dios eterno y la creación, para luego saber entender y comprender que pasaremos a la nueva creación, que seremos testigos, así como fuimos testigos a través de la imagen de Dios, que es nuestro espíritu, de la creación de nuestra materia, y así como hemos hecho contacto con nuestra alma para ser la semejanza de Dios, para estar conscientes y seguros de que pertenecemos a la eternidad, de que venimos de donde el Dios eterno mora, de que a través de la semejanza de Dios, que es nuestra alma, estamos en esa maravillosa eternidad con el dador de la vida. En el libro de Salmos capítulo 22,
del 26 al 28. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. El Dios eterno y la creación, a la nueva creación, estar a través de nuestra alma en este mundo. No vivir a través de nuestra materia ni a través de nuestro espíritu en la gracia de Dios, sino vivir a través de nuestra alma en la eternidad con Dios. Porque estar consciente de que a través de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu vivimos en este mundo, y que a través de esa vivencia en esta materia y en este espíritu conocemos las dimensiones de luz, tiempo y materia, esas dimensiones que rigen y controlan a esta materia. Y cuando vemos la imagen de Dios, que es el espíritu del ser humano, entonces vemos la cuarta dimensión, que es el mundo de los espíritus. Y cuando el ser humano sube a la dimensión del mundo de los espíritus, entonces el ser humano tiene el control de su existencia en este mundo, porque de él va a depender a qué dimensión quiere ir estando en la cuarta dimensión. Si bajara a la dimensión del mundo de los espíritus, de la quinta dimensión, que es el infierno, que es el Hades, que es donde mora el Edén de Satanás, o subir a través de nuestro espíritu, a través de la imagen de Dios, a la sexta dimensión, que es donde mora el mundo de los espíritus de Dios, es donde moran los profetas de Dios, los apóstoles de Dios, los hombres y mujeres que vinieron a este planeta Tierra y que tomaron el control del espíritu que Dios había puesto dentro de ellos. De los seres humanos dependerá cómo y a dónde ir a través de su espíritu. Gracias al dador de la vida, porque tenemos alma. Gracias al dador de la vida, porque en su misericordia hombres y mujeres han venido a este planeta Tierra con el alma que Dios ha puesto dentro de cada uno de ellos. La semejanza de Dios haciendo presencia en este planeta Tierra a través de los hijos e hijas de Dios. Proverbios capítulo 8, del 22 al 31. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve en el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba, yo ordenaba, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Me regocijó en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son
con los hijos de los hombres. El Dios eterno y la creación a la nueva creación. Gracias al dador de la vida, porque estamos conscientes de quiénes somos. Estamos conscientes a qué hemos venido. Estamos conscientes de la vida. Estamos conscientes de la semejanza de Dios en este planeta Tierra. No nos basamos a los dogmas, credos ni tradiciones. No nos basamos a los pensamientos o comportamientos del ser humano. No nos basamos a lo creado. No nos basamos a la imagen. Nos basamos a la semejanza de Dios. Porque solo a través de la semejanza de Dios, que es el alma que Dios ha puesto dentro de cada ser humano, es donde el ser humano vive la eternidad con Dios. Es donde el ser humano demuestra que es ser un hijo de Dios. Es donde el ser humano recibe los misterios de la Biblia. Es donde el ser humano es enseñado por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia entre el individuo que vive todo el tiempo a través de la imagen de Dios, que es el espíritu del ser humano, es ese espíritu que le da vida a esta materia. Y por cuanto vive el ser humano solo a través de su espíritu, no hay nada que lo llene. Siempre el espíritu del ser humano es inagotable para buscar y buscar lo que no le llena, porque jamás el espíritu llenará al ser humano, por cuanto el espíritu es el que vive en este mundo y por cuanto a través del espíritu el ser humano vive llenando sus egos, vive llenando sus emociones, vive incansablemente buscando lo que jamás obtendrá. Por eso es que vemos a la humanidad completa llenando eso que comúnmente conocen los seres humanos de iglesias. Por eso es que vemos a los seres humanos buscando ese vacío existencial, porque solo viven a través de su espíritu. Los hijos e hijas de Dios que viven a través de la semejanza de Dios. No importa dónde estén, ellos han demostrado que en los valles, en los collados, en las cuevas, aún cuando eran quemados en las hogueras, ellos demostraban que es vivir en la gracia, en la paz y en el amor de Dios. El Dios eterno y la creación a la nueva creación. Estar conscientes de cuál es el reto como hombres y mujeres en este planeta Tierra, porque de cada individuo dependerá si solo quiere vivir a través de la imagen de Dios, que es el espíritu de vida que el ser humano tiene. Y ya sabemos qué es vivir en el espíritu. Ya sabemos cómo es que el Edén de Satanás controla este mundo. El Edén de Satanás, su misión es controlar el espíritu de los seres humanos. Y hemos visto el éxito que tiene el diablo en este mundo. Pero también hemos visto la gracia del amor de Jesucristo con todos esos millones de hombres y mujeres que han vivido a través de la semejanza de Dios en este planeta Tierra. En el libro de Isaías capítulo 11 del 9 al 10. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. El Dios eterno y la creación a la nueva creación. Nuestra alma anhela la nueva creación.
y estando en la paz de nuestra alma, sabemos que entraremos en cuerpo y espíritu junto con nuestra alma a esa nueva creación. Isaías 42, verso 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Isaías 53 del 4 al 7. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El Dios eterno y la creación a la nueva creación, cuando estamos conscientes de la vida, cuando estamos conscientes de nuestra materia, de nuestro espíritu y de nuestra alma, cuando vemos el Dios eterno que diseñó, formó y creó todo lo visible e invisible, cuando estamos conscientes que la semejanza de Dios estuvo en la eternidad con Dios, como dijo el gran proverbista, ahí estuvo nuestra alma viendo y siendo testigo de la creación, siendo testigo de todo lo que Dios estuvo diseñando y creando. Cuando estamos conscientes de la imagen de Dios, que es este espíritu de vida que está en este mundo, cuando estamos conscientes de la creación de Dios, que es esta materia, entonces vemos el diseño del programa tan maravilloso de Dios, que Dios mismo vino a través de nuestro amado Señor Jesucristo para limpiar el pecado de la humanidad, para restaurar todo lo que el ser humano a través de su libre albedrío generó el pecado de destrucción para la humanidad. Pero Jesucristo, el dador de la vida, restauró y borró el pecado que el ser humano trajo por permitirle al Edén de Satanás que gobernara en el espíritu del ser humano, que gobernara este mundo. Fue el mismo ser humano trayendo y generando el pecado a la humanidad. Pero gracias al dador de la vida, al Dios eterno de la creación y de la nueva creación, que Él asimismo vino a través de Jesucristo para borrar, limpiar al ser humano de ese pecado, para estar listos y preparados a la nueva creación. Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gracias al dador de la vida, porque hemos conocido la semejanza de Dios. Gracias al dador de la vida, porque a través de la semejanza de Dios tomamos el control de la imagen de Dios, que es nuestro espíritu. Gracias al dador de la vida, porque en cuerpo, espíritu y alma estamos esperando la nueva creación. Miqueas capítulo 4 del 1 al 5. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto de los collados, y correrán a él
los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Seguimos ya en el Nuevo Testamento, viendo la gracia del amor de Jesucristo, viendo todo lo maravilloso que Él nos permite recibir, porque es el mismo Dios eterno que diseñó y creó todo lo visible e invisible, el mismo Dios eterno que en su Espíritu Santo está alimentando la semejanza que Dios puso dentro del individuo para poder ver, entender y comprender cómo es el programa que Dios ha establecido en su manual, el manual de Dios que es la Biblia, ese libro escrito, ese libro repleto de letras, ese libro que ha sido y está para toda la humanidad, pero que solo el Espíritu Santo le revela el alma de los seres humanos la revelación de esa letra. En el libro de Lucas capítulo 24, del 13 al 27, y he aquí dos de los que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y de crucifixión. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas y que entregara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Dios eterno y la creación a la nueva creación. Gracias, Salvador de la vida,
porque esa es la gran diferencia entre los seres vivientes que viven solo a través de la creación de su materia y a través de la imagen de su espíritu. Los hijos de Dios que viven a través de la semejanza de Dios ven, oyen y reciben cosas que ojo no vio, ni oído oyó, porque es el Espíritu Santo dentro del individuo, enseñándole al alma del individuo todo lo que Dios ha establecido, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios habló por medio de sus profetas, aunque se llenen la boca diciendo que son doctorados en divinidad, aunque se llenen la boca diciendo que tienen esos doctorados en teología, aunque se proclamen y autoproclamen ungidos de carpas catedrales, aunque se proclamen vicarios, aunque se proclamen profetas o apóstoles, son instrumentos del Edén de Satanás que jamás recibirán la gracia del amor de Jesucristo, porque ellos mismos tomaron la decisión de ser fieles servidores del Edén de Satanás. Pero gracias a Dios, porque desde nuestro amado Señor Jesucristo hasta estos días han habido hombres y mujeres que han descubierto y han hecho contacto con la semejanza de Dios y han recibido al Espíritu Santo dentro de ellos para aprender y ver los misterios de la Biblia, para aprender y recibir la revelación de la letra, para demostrarle al mundo todo lo que el Espíritu Santo les está dando a ellos en este planeta Tierra. En el libro de Juan capítulo 1, del 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Dios eterno y la creación a la nueva creación. Vemos el gran contraste, el gran abismo que hay entre los seres vivientes que viven en este mundo autoproclamándose creyentes en el dador de la vida, autoproclamándose primogénitos, autoproclamándose seguidores de vicarios, seguidores de profetas, seguidores de farsantes ungidos de carpa catedrales, pero también vemos hijos e hijas de Dios que viven en plena armonía con el Espíritu Santo, que han descubierto la semejanza de Dios y que demuestran que es tener la paz, el amor y la gracia de Jesucristo dentro de ellos, sin tener ningún conocimiento letrado, sin tener ninguna preparación académica. Los hijos de Dios han demostrado que es tener la revelación bíblica, han demostrado que es tener los misterios de la Biblia, han demostrado que es ser un hijo de Dios. Romanos capítulo 5, del 10 al 12. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 16 del 24 al 26. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y al que puede confirmaros según su evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Efesios capítulo 1 del 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 3 del 5 al 11. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. Colosenses capítulo 1 del 15 al 22. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es
antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha e irrepresibles delante de él. Colosenses 2, del 2 al 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ya Pedro dice en primera de Pedro capítulo 1 del 18 al 20, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros. Que sea la gracia del dador de la vida el que nos permita en cuerpo, espíritu y alma poder ver el Dios eterno de la creación y de la nueva creación. Y en el libro de la Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 7, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios todas las lágrimas de sus ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis capítulo 22, siempre del 1 al 7. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella.
y sus siervos le servían, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Dios eterno y la creación a la nueva creación. Gracias, Salvador de la vida, porque hemos entendido que en pleno siglo XXI, año 2026, Dios está a través de su semejanza en este mundo. Dios está a través del alma del individuo, hablando de los misterios de la Biblia, siendo revelado el misterio, los misterios ocultos para la humanidad, pero siendo revelado esos misterios ocultos a la semejanza de Dios, que es el alma del individuo, para que la humanidad conozca que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. No hay otra imagen y semejanza, solo la imagen y semejanza del dador de la vida, de el único y soberano Dios, a través de Jesucristo, el dador de la vida, a la humanidad. El mensaje del Evangelio eterno es para hablarle al alma de los seres humanos en este planeta Tierra, pero también el mensaje del Evangelio eterno es para demostrarle al espíritu de los seres humanos, a la imagen de Dios, que es el espíritu de los hombres en este planeta Tierra, de que si no están conscientes de la vida, si no están conscientes de quiénes son, si no están conscientes de que vienen como hijos e hijas de Dios para hacer contacto con la semejanza de Dios, recibirán el mensaje del Edén de Satanás que está en este mundo a través de todos esos sistemas religiosos. Somos la voz del ángel mensajero que proclama el mensaje del Evangelio eterno para salvación del alma de los seres vivientes en este planeta Tierra, pero también somos la voz del ángel mensajero que pondrá al descubierto al sistema religioso. Muchas gracias.